súper bienvenidas a nuestro desayuno de mujeres, este espacio tan especial, esa invitación que Dios nos hace una vez al mes. Realmente sé que muchas lo esperamos así, wow, así con toda la expectativa de lo que el Señor va a hacer. Y realmente estamos muy contentas porque sabemos que hoy va a ser otro día de bendición para nuestro corazón, para nuestra mente. Sé que el Señor Jesús ha preparado algo especial para el día de hoy. Bueno, entonces vamos sintonizándonos, vamos con una canción especial en el que vamos a empezar a pensar, a reflexionar, nuestro corazón va a aquietarse un poco. En todo camino, en cada estación, te llevo conmigo. Eres mi agua y sol. En todo momento, en donde quiera que esté, te llevo por dentro. Eres mi ayuda y mi fe. Sé que en tu nombre puedo depender. Tienes tus ojos en mí, no me dejas ir. Siempre fiel, siempre fiel. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no para de brillar. Tu luz en mí verás. Con todas las fuerzas, una vez más diré: tú eres la vida. Llenas todo mi ser, solo en tu nombre voy a depender. Tienes tus ojos en mí, no me dejas ir. Siempre fiel, siempre fiel. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no parará de brillar. Tu luz en mí en tu nombre puedo depender, en ti confiada estaré. Eres mi ayuda y mi sostén. Tienes tus ojos en mí, no me dejas ir. Siempre fiel, siempre fiel. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no parará de brillar. Tu luz, Señor. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no parará de brillar. Tu luz en mí Momento. Y bueno, tenemos una invitada que se llama Mercedes Quintero, ya la conocemos, ella estuvo hace unos años atrás en uno de los retiros de mujeres y realmente conocemos que es una mujer que habla la palabra, que es centrada en lo que la palabra dice, que es centrada en Jesús, y entonces sabemos que hoy va a tener este tema tan interesante que nos trae hoy. Ella estudió en el Seminario Bíblico de Colombia, se ha dedicado a servir a la iglesia durante muchos años y en los últimos años ha estado dedicada a las misiones.
Este tema absolutamente relevante. Yo sé que Dios tiene algo preparado para nosotros a través de Mercedes. Mercedes, gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te use mucho. Súper bienvenida. Buenos días para todas. Bueno, tenía mi micrófono cerrado. Agradecida con esta magnífica oportunidad que el Señor me regala de compartir con ustedes. Y quiero orar pidiendo la intervención del Espíritu Santo de Dios sobre nosotras. Hay un texto lema para mí en este tiempo y es que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y la verdad es la que nos hace libres y por eso continuamente necesitamos la intervención de su Santo Espíritu. Señor, en esta mañana entregamos este tiempo, rogamos la intervención de tu presencia. Estamos, Señor, agradecidas por estos medios y la oportunidad de podernos conectar aún desde la distancia. Gracias, Señor, por lo que has hecho con cada una de nosotras y por lo que seguirás haciendo. Y por eso hoy pedimos que tu Santo Espíritu alumbre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra historia, la genética y todo lo que nosotras somos, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu, traigas la verdad, porque es lo único que nos libera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos días en el mundo entero ha habido toda una convulsión, por decirlo así, por un asesinato que se dio en Irán. Una chica que no quiso usar el velo como se lo ordenan y bueno, fue golpeada por la policía moral y pues tristemente ha perecido, ¿no? Y eso ha levantado en ese país pues todo unas protestas bueno, uno se pregunta en medio de esto ¿por qué es tan dura la ley a veces para las mujeres, ¿no? La vida misma. Y cuando yo pienso en eso, pues pienso también en la historia, y es como nosotros a través de la historia, desde Génesis capítulo 3, las mujeres estamos afectadas por lo que llamamos la caída, por lo que llamamos el pecado. Y por eso, en primera instancia, quiero hablarles sobre nuestra distorsionada identidad y lo que otros han hecho. Y en segundo, el segundo bloque es lo que el Señor hace por nosotras y lo que continúa haciendo. Y lo tercero es ya lo que nosotros como ejercicio podemos hacer. Entonces, quiero mostrarles precisamente un poquito de historia. La historia nos va a ayudar a entender. Y nosotras, por lo menos en Colombia, las mujeres somos herederas de algunas culturas muy grandes. La primera fue la griega, la otra es la romana y la otra es la judía. Y vamos a mirar cómo, aunque seamos de Cúcuta o de Antioquia o de Cali o de Buenaventura, digamos, todas tenemos sobre nuestros hombros estas cargas que han pasado de generación en generación. Por ejemplo, usted y yo fuimos a un bachillerato y nos hablaron mucho de la griega. La mayoría estamos asociadas con esto. Y es interesante porque en la cultura griega, pues era una cultura llena de mitología, de creencias en dioses, en diosas, y miren lo que ellos pensaban. Uno de ellos es Zeus, a veces vemos hasta películas, ¿no? Y observamos lo que sucede en torno a ellos. Ellos decían que Zeus, uno de los principales dioses, creó un ser perverso, un ser llamado o una mujer llamada Pandora. Y entre comillas dice, un hermoso mal que el hombre no podía resistir. Dijo que de ella procede la raza de la mujer. Y pongo paréntesis porque la cita es mucho más grande, la raza mortífera que vive entre los hombres mortales para gran perjuicio suyo. Entonces quiero que vayamos ahí conectando lo que precisamente los griegos decían y particularmente los dioses. Uno de los filósofos, que también nosotros estudiamos filosofía en los colegios, antes de Cristo, dijo, reservamos las amantes para el placer y las concubinas para el cuidado diario de nuestra persona. Pero las esposas son para engendrar los hijos legítimos.
Esta frase me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, cuando yo estudié, me di cuenta que esto es parte del diario vivir en Colombia. Hay culturas donde se cree esto, ¿no? Donde hay una mujer para la casa y un amante para la calle, ¿no? Y fíjense en que esto ya lo estaba diciendo un filósofo 4 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También ellos dijeron, toda mujer que Zeus creó procede de uno de estos 10 orígenes. La celda de largo pelaje, es decir, entre alguna de esas posibilidades vino la mujer, el zorro maligno, el perro, el polvo de la tierra, el mar, el asno obstinado y vacilante que tropieza, la comadreja, la delicada yegua de larga crin, el mono o la abeja. No sé cuál es la impresión cuando ustedes están escuchando que nos están diciendo que venimos de por ahí, ¿no? Zeus diseñó a la mujer como el mayor de todos los males y nos ató a ella con grilletes irrompibles. Es decir, cuando uno mira la filosofía griega y la mitología, no nos están diciendo ni están diciendo que venimos de alguna parte buena. Es decir, todo lo relacionado con la mujer es malo. Un filósofo que es muy conocido en medio de nosotros, que es Platón, dijo que a las mujeres no se podía enseñar, no se les podía enseñar escritura o aritmética. Y en Colombia tenemos mucha de esta herencia. Hasta hace poquito las mujeres, por ejemplo, podían votar, ¿no? Cuando la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que Carola fue la primera que pudo votar, pero en Colombia muchas mujeres no pudieron estudiar porque el papá decía, pues, ¿para qué si ellas lo único que sirven es para cocinar y para ser esposas o para ser amantes? Pero fíjese también lo que este hombre estaba diciendo. De que a ellas se les debe enseñar a montar caballo, música y gimnasia. Estas debían practicarse desnudas con los hombres. Las mujeres podían ser compartidas con todos esos hombres y ninguna cohabitará en privado con ninguno de ellos. Sus hijos serían o serán propiedad común y ningún progenitor conocerá a su hijo. Pareciera que la gente de ahora sabe mucho de eso porque es lo que vemos. También los griegos afirmaron, Zeus amenazó a los dioses griegos y entre comillas dijeron, si nos pasamos la vida haciendo el mal de manera cobarde, Zeus nos devolverá a esta vida como mujeres. Es decir, era un castigo reencarnarse según su creencia, porque bíblicamente no es así, y que si se portaban mal se reencarnarían como mujeres. Y en la Ilíada, un libro que es muy común, un libro de lectura en el contexto de los colegios, dice, las mujeres son la causa de todo conflicto y sufrimiento. A veces en nuestros contextos la gente hace chistes contra las mujeres, ¿no? Y fíjense en que esto no es nuevo. Ahora, la otra cultura, o la misma cultura, perdón, que nos sigue hablando y que nos sigue desanimando en la visión y cómo nos vimos precisamente son ellos y dijeron, 2 clases de personas nunca fueron libres, los esclavos y las mujeres, es decir, en la estructura piramidal que manejaron ellos, eran el eslabón más pequeño y ellas no tenían, es decir, estaban a la misma posición de los esclavos. Las mujeres eran posesiones, las prostituyeron, a mí me impresionó esto. Y las ganancias en un tiempo de decadencia económica en el país, usaron a las mujeres como prostitutas y lo que se ganaba era para el gobierno. Las mujeres no podían tener participación en la sociedad, no recibían herencia, no podían hacer transacciones comerciales ni votar. Entonces, aún en Colombia, como les dije, esto no es tan extraño porque muchas de las mujeres o vivieron o hemos vivido esto. Ahora, en la cultura romana, que es otra de las culturas de las cuales nosotros somos herederos. Solo se llamaban con el nombre del clan o el de la familia. Entonces, si el papá se llamaba Julio, ellas les ponían el nombre heredero de ese clan, se llamaba Julia.
o Tulio, entonces el nombre de ella era Tulia. Ellos decían que los hombres eran guerreros y las mujeres consortes sexuales. Y si han visto películas, por ejemplo, de los romanos, nos damos cuenta cómo eso se ve, ¿no? En el cine, en los videos que vemos, ¿no? Los hombres para pelear y las mujeres para ser amantes y consortes sexuales. No tenían religión, pasaban de la religión del papá a la religión del marido. Otra vez, esto por ejemplo se ve mucho en la cultura musulmana hoy en día. Las mujeres en muchos países no pueden salir solas, o tienen que salir con un papá, o con el esposo, o con un hermano, o con un hijo, porque si salen solas corren peligro. En los romanos, la ley concedía al marido el derecho de asesinar a su esposa si ella estaba considerada o si ella estaba denunciada por adulterio o por borrachera. He visto películas también en este tiempo, particularmente en el mundo musulmán, donde cuando un hombre se quiere divorciar de una mujer, la acusa de adulterio, así no sea verdad, la matan, por ejemplo, a punta de piedra o la entierran viva. Y otra vez, esto es siglo XXI. Los romanos también creían que las niñas recién nacidas podían ser abandonadas, excepto las primogénitas. En China, hasta hace algunos años se veía muchísimo eso. Las niñas eran abandonadas en las calles porque era casi un delito que la mujer engendrara hijas. Venus era la diosa del adulterio y la prostitución. Los romanos no odiaron tanto a las mujeres como el caso de los griegos, pero tenían una opinión muy lamentable del matrimonio. Creían que era reservado para ellas y para mantenerlas sujetas. ¿Cuántas veces en Colombia escuchamos, no? La que se casa es la mujer, el hombre es libre, ella la que adquiere el compromiso. Y eran inferiores y no se les trataba como personas. Y nuevamente, todo eso ha pasado de generación en generación a través de los siglos. En la cultura judía, que también heredamos por ser países católicos, por ser países cristianos, mucho de la herencia judía. En lo religioso, por ejemplo, ellas eran marginadas en el culto a Dios. No podían participar en muchas de las ceremonias más importantes. Estaban separadas el templo, por ejemplo, de Herodes, que es el tercer templo, o algunos lo llaman el segundo, como todo lugar santo del Antiguo Testamento, tenía tres grandes esferas, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando ya se hizo el templo de Herodes, que es el templo al que Jesús viene en el Nuevo Testamento, las mujeres estaban separadas, no podían estar junto con los hombres. Ellas entraban por unas puertas traseras y eran separadas y no podían escuchar directamente la ceremonia que se hacía en honor a Dios. Pero esto no estaba en el diseño del plan original, que era el templo de Salomón. Tampoco estaba en el tabernáculo que se hizo en el desierto. Y en las sinagogas, que fueron los templos, digamos así, que hicieron los judíos en el tiempo del exilio, las mujeres estaban aisladas en el piso superior al que se accedía por una puerta trasera. En el concepto de los judíos, ellos decían que la vida de un hombre debía salvarse antes que la vida de una mujer, lo mismo que su propiedad. Es decir, que si tenían que decidir entre quién se salvaba, siempre se iba a salvar primero el hombre. También ellos decían que el hombre tenía derecho exclusivo a la sexualidad de la esposa, pero que él no era exclusivo, que podía tomar otras esposas y mantener relaciones sexuales con mujeres solteras. Si algunas conocen la historia, saben, por ejemplo, el día que trajeron a la mujer adúltera, y siempre nos hemos cuestionado por qué trajeron solo a la mujer, pero no trajeron al hombre, cuando para adulterar en este caso se necesitaban dos. Y dice, y esta mujer fue sorprendida en pleno acto del adulterio. Otra vez, pero ¿dónde estaba el hombre? Miren el concepto, ¿no? Es que ella tiene que estar esclava en ese sentido, pero el hombre está libre, libre para hacer lo que quiera, ¿no? Fíjense en cuánto ha ido pasando esto para nosotros. Los rabinos creían que las mujeres eran usadas
o que eran peor, para ser usadas y después ser evitadas. Es decir, te uso cuando me conviene, pero cuando no, te desecho. Los hombres pueden tratar a sus esposas como trozos de carne y pueden hacer con ellas todo lo que les plazca. Es terrible y esa mentalidad todavía en muchos de ellos existe. Yo vi hace como un año, en el tiempo de pandemia, una serie sobre los judíos, cómo trataban a las mujeres en esa parte y era terrible. Las mujeres no podían participar en la lectura pública de la ley. Las mujeres no podían tener relación con Dios como los hombres. Y dice que el Talmud, ahora el Talmud, ¿qué es? Es una interpretación, es un añadido que ellos hicieron precisamente a la ley, no estaba en la ley original. Ellos decían, es preferible quemar las palabras de la Torá, es decir, la ley o los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, antes que entregarlas a las mujeres. Ahora, cuando miramos estos 3 grupos de los cuales nosotros tenemos tantísima herencia, como son los griegos, toda la filosofía griega, como son los romanos, que hasta la ley, los estatutos, los decretos, todo ese sistema legal es heredero de Roma, ¿no? Y los judíos, pues por la cosmovisión bíblica. Nos asombramos y nos asustamos y decimos que ahora esto es poquitico en comparación a todo lo que realmente se ha dicho en esas culturas en relación a las mujeres. Y si miramos nuestras historias, muchas de ellas están tocadas, viciadas, ¿no? Con esos contextos y con esas formas de pensar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy santanderiana, mis padres también santanderianos, y ellos, en el caso particular de mi papá, los hombres normalmente sueñan que el primer hijo sea un varón. Y en mi caso, yo fui una mujer. Dios me hizo mujer. Pero para mi papá eso fue un sufrimiento durante muchos años, hasta el día que el Señor trajo la verdad para él. Él me repetía continuamente cuando yo era pequeña, mija, es que si usted fuera hombre, es que si usted fuera hombre. Y me decía, es que si usted fuera hombre, yo la ponía, yo la hacía, yo la llevaba. Y por ejemplo, él nunca me compró ni muñecas ni cosas de niñas, sino que me hacía camiones y me hacía guitarras. Y ni fui camionera, ni fui música. Su gran frustración. Pero eso fue como 20, 30 años hasta el día que el Señor intervino en su corazón. Y yo no sé cuál ha sido la historia tuya, ¿no? En relación a cómo nuestra identidad ha sido precisamente afectada, porque esto, como les explico, ha pasado de generación en generación, de cultura en cultura, de siglo en siglo. Mire cuántos pisos de esos los usamos como colombianos y colombianas como si fueran de nosotros, cuando han venido a través de los siglos y a través de las personas de mucho, mucho tiempo. Ahora, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar el contraste y es cómo nos ve Jesús. ¿Cuál es el valor que el Señor nos dio? Y por tiempo, pues no vamos a mirar, pero sí queremos mirar algunas escenas. Cuando miramos los evangelios, que es la historia de Jesús, es muy importante porque el hijo de Adán y Eva, que es nuestro Señor Jesucristo, llegó para restaurar la raza caída, la creación, llegó para restaurar todo lo que el pecado dañó, y entre esas están las mujeres. En Cristo Jesús la separación entre hombres y mujeres se terminó. Y usted lo encuentra en la Biblia, dice, en Cristo Jesús ya no hay mujeres ni hay hombres. Eso no quiere decir que es que dejamos de ser mujeres y hombres, no, es que cada uno en la creación divina que Él ha determinado, somos hombres y somos mujeres. Para el Señor no valen más los hombres que las mujeres. En Cristo Jesús ya esa separación entre esclavos y libres, entre judíos y griegos y entre hombres y mujeres se ha terminado. Y esto es muy, muy, muy importante.
En la historia, en esas historias tan maravillosas que encontramos en la vida de Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 39 al 50, encontramos a una mujer que unge al Señor. Y esta es una historia de cuando Jesús está en la casa de un fariseo, de un religioso, que cuestiona a Jesús porque le permite a una mujer que lo unja. Y no nos da el nombre de esta mujer, no nos dice qué hacía, solo nos dice que era pecadora y parece ser por el contexto que estaba en el área de la prostitución. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor permite que ella lo toque. Los hombres no podían ser tocados por mujeres, no podían hablar con ellas en lugares públicos y el Señor llega y rompe todas esas estructuras contra las mujeres. Y Él abolió la doble moral, la exclusión y les dio una misión. Cuando Simón acusa a Jesús y le dice, oh, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, ¿no? Porque Jesús estaba rompiendo todas las normas de ellos. Él le cuenta una historia y le dice, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer, y la redime delante de toda la gente. Le perdona sus pecados y la envía bendecida. Eso tenía que ser muy significativo para una mujer sin nombre, que era como un NN, para una mujer prostituta, si entendemos el contexto así, para una mujer que toca a un hombre en una escena pública, pero él está precisamente dignificando, dándole valor, dándole identidad, dándole el valor que le dio precisamente desde la creación. Jesús también enseñó que el pecado de la mujer no era peor que el hombre. Aquí hace años salió un vallenato que decía que más manchada queda una mujer que un hombre, ¿no? Y se ha metido mucho esa costumbre, ¿no? Y esa creencia de que las mujeres cuando pecamos somos más pecadoras. Es igual el pecado para Dios, es igual el del hombre y de la mujer. Y al final a esta mujer, Jesús también en otras escenas tuvo un encuentro con María Magdalena y otras mujeres. Y esto es muy interesante. Si usted lee este texto, no lo vamos a leer por asunto de tiempo, yo se los cuento rapidito. Dice que Lucas, en el capítulo 8, en su equipo ministerial habían mujeres. Y esto es tan interesante que las que sostenía, hablando económicamente a Jesús, eran las mujeres. Eran discípulas de Jesús. Él las comisionó para ser apóstolas de los apóstoles. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Jesús resucitó, las primeras que se aparecieron fueron las mujeres, porque los hombres no creían. Y el Señor les dice, vayan y cuéntenle, vayan y díganle a los discípulos que yo he resucitado. Esa es una comisión. Y ellas terminaron siendo las apóstolas de los apóstoles. Jesús mismo las envió para predicar de su resurrección. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en la dignificación que Jesús hace de las mujeres, que nos comisiona. Eso significa que en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la casa, las mujeres podemos también hablar de Jesús. Otra historia, la mujer del flujo de sangre. La ley decía que todo lo que tocaba a una mujer con flujo menstrual quedaba inmundo. La silla donde se sentaba, la cama donde se acostaba, los platos que lavaba. Y esta es la historia de una mujer que tuvo un periodo menstrual de 12 años. ¿Qué significó eso? Aislamiento y vergüenza por 12 años, porque ya no podía tocar a la gente, porque ya no podía acercarse a la gente, ya estaba totalmente aislada. Esta mujer se ve en semejante angustia y cuando Jesús viene, ella viene y lo toca. Dice el texto que salió algo de Jesús y la sanó inmediatamente. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿cómo así? Hay tanta gente, pues mucha gente te ha tocado. El Señor dice, no, alguien me tocó de una manera diferente porque virtud, sanidad salió de mí. Y claro, una mujer que se ha atrevido, estando con la menstruación, tocando a un hombre, eso era casi pena de muerte.
Jesús no la reprende, sino la alaba y le termina diciendo, hija, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Anda en paz y queda sana de tu azote. ¿Y esto qué nos da a nosotros? Esperanza, que podemos acercarnos a Jesús libremente, no a través de la religión de un papá, de una mamá, de un esposo, sino que tenemos también, como dice la palabra, libre entrada al Padre a través de su Hijo. Otra historia muy conocida es Marta y María. La encontramos en Lucas 10. Y estas eran dos hermanitas solteronas a las que Jesús amaba mucho. Y él de vez en cuando se iba a hacerles visita. Y pues muchos conocemos la historia de estas dos mujeres, que la una está preocupada por la cocina, barriendo, trapeando, y la otra se sienta. Y esto es una lección de cómo el Señor restaura la dignidad, porque restaura la relación con Dios. ¿Qué es lo que Jesús hace en los evangelios? Él dice, no las dejaron entrar al templo. No pueden leer la ley, porque era preferible, recuerden, quemarlas antes que las mujeres la leyeran. Les toca entrar por la puerta de atrás. Están separadas de los hombres. Si el templo es el obstáculo para que ellas tengan una relación con Dios, pues yo voy a sus casas. Ahí no me pueden limitar, y les restaura la relación con Dios. Les enseña en situaciones privadas, derechos solo para hombres. Y cuando miramos en el texto que dice María sentada a sus pies, nos está diciendo que esto es una demostración de tutoría, de educación formal entre un rabino y un discípulo, y que él defendió el derecho de María a aprender como discípula. Cuando su hermana le dice, vea, dígale a María que venga y me ayuda, Jesús la defiende, le dice, ella ha escogido la mejor parte. Y eso es muy importante porque también en la dignificación que él hace de las mujeres nos hace discípulas. Y cuando Marta, en otra declaración en Juan, dice, yo creo que tú eres el Cristo, el día que su hermano muere, Lázaro muere, es interesante que esta declaración de yo creo que tú eres el Cristo es la misma declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren cómo la revelación vino para Pedro y también para Marta, para una mujer. Esto es muy revolucionario. Otra vez, porque eso nos muestra que Él nos incluyó para ser discípulas. Otra historia. Una mujer que estaba jorobada, doblada, no podía enderezarse. Y Él la sana. ¿Qué hace el Señor? Rompe el monopolio masculino en el culto, donde las mujeres no tenían derecho a nada, sino todo era para los hombres. ¿Quién había hecho esto? Los hombres. Y el Señor le dice a esta mujer, porque ellos la critican, y critican a Jesús por sanarla un día sábado. Y Jesús les dice, pero si ella es hija de Abraham, eso era como una cachetada para un judío, porque ellos creían que ellas no eran herederas de Abraham, el papá de la nación de Israel. Y Jesús le dice, ella es hija de Abraham, son herederas, ¿no había yo de sanarla? Y restaura su dignidad, su identidad como persona, como heredera, como coheredera del plan salvífico. Y por eso a través de los ojos de Jesús miramos un contraste, pero diametralmente opuesto. Y es que nosotros somos también liberadas para poder ayudar y liberar a otros. Este detalle me encanta, y es que en los 4 evangelios aparecen 112 escenas de las mujeres en torno a Jesús. Porque Él trató a las mujeres como personas, con dignidad y con valor. Así ante los ojos de la gente fueran lo peor, así fueran las prostitutas del pueblo, así fueran las mujeres menstruosas, así fueran las mujeres encorvadas, así le tocara
caminar horas para ir hasta un pozo y poder hablar con una mujer de Samaria. Él hizo lo que fuera porque él las liberó de los muros del templo en los que las habían encerrado. Cuando miramos a través de la historia encontramos muchas mujeres asombrosas. Solo quiero hablar dos ejemplos. Una que me llama la atención es Susanna Wesley. Fue una mujer cristiana de profundas convicciones. Tuvo 19 hijos, de esos quedaron 9 vivos, con situaciones económicas muy críticas, pero era una mujer de profunda oración, oraba 2 horas diarias. Y dedicaba, en ese tiempo no hay en las escuelas públicas de ahora, ella misma enseñarle a sus hijos. Y Dios usó a esta mujer para levantar a 2 hijos, que fueron hombres que Dios levantó para traer un avivamiento a Inglaterra, en tiempos donde el cristianismo se estaba prácticamente muriendo. Ella es la mamá de Carlos y John Wesley. Y otra es Elizabeth Elliot. Hace años esta mujer, esta familia, primero vinieron los hombres, chicos jóvenes, a evangelizar a unos indígenas en el Ecuador que se llamaban los indios o los indígenas Aucas. Y los indígenas no habían tenido ningún contacto con personas occidentales, entonces los mataron. Y esta chica joven con su hija regresó a trabajar con los Aucas y ellos se encontraron con el Señor. Y ella se quedó a trabajar entre esa comunidad indígena, los que matado a su esposo, y tradujo la Biblia al idioma de los Aucas. Usted puede ver eso en una película que se llama Portales de Esplendor. Entonces, cuando miramos como una mujer que ve su dignidad, no a través de las culturas, no a través de las mentiras que nuestras familias, en muchos casos, amándonos como nos han amado, pero nos han despreciado. ¿Cuántas veces el papá se enojó porque se enteró que el sexo era femenino y no masculino? ¿Cierto? Tantas cosas que a veces han pasado con los esposos, con las infidelidades. Pero cuando miramos nuestra historia a la luz de Jesús, nos damos cuenta cómo Él vino para restaurarnos, para permitirnos ser discípulas, para hacernos hijas, para restaurar todo lo que se perdió en el Edén. ¿Y por qué es esto importante para nosotras? Porque precisamente tú y yo tenemos la oportunidad de ser hijas de Dios. Tenemos la oportunidad de recibir todo el regalo de la salvación. Todo lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por hombres y por mujeres. Y como todas estamos afectadas de una y de otra forma por la caída, por las mentiras que otros han dicho y han hecho con nosotras, por eso necesitamos bien ser salvadas. Por eso necesitamos recibir y ser restauradas en la identidad, en la dignidad, en la posición, en la función de lo que Cristo ganó para nosotras en la cruz. Cuando yo era pequeña, tomé esta decisión. No entendía mucho, pero entendía que Dios me amaba. Y entregué mi vida a Jesucristo porque descubrí que era lo que yo necesitaba. Y después, siendo adolescente, lo confirmé. Entregué mi vida a Jesucristo y lo reconocí como mi Señor y como mi Salvador. Y a través de los años, solo el Señor ha ido cambiando la visión que otros han impuesto sobre mí. Que los judíos, que los griegos, que los romanos y que mis padres colombianos impusieron y que aún la cultura colombiana ha querido dañar. Y entendí que solo en la cruz, solo a través de Jesús, mi dignidad, mi identidad, mi valor puede ser transformado y restaurado para nuevamente volver a la imagen y a la semejanza del que nos creó. Por eso en esta mañana yo quiero hacer una invitación a todas aquellas que dicen, yo necesito esto. Yo necesito restaurar la imagen.
Necesito restaurar la historia de mi vida. Necesito restaurar la identidad, la dignidad dañada, caída, afectada por el pecado y que se ha visto de tantas formas y de tantas maneras. Y a todas las mujeres que en esta mañana digan, yo quiero recibir lo que Jesús hizo para Marta, para María Magdalena, para todas las mujeres y todas esas historias, muchas de ellas aún sin nombre, pero que nos muestra el gran amor, la gran salvación y la restauración. Yo lo quiero tener. A todas aquellas que quieran entregar su vida a Jesucristo y permitir que Él restaure la dignidad perdida y dañada desde el Edén, yo les invito a que oren conmigo y que entreguemos y reconozcamos que necesitamos un Salvador para que restaure lo que el pecado, lo que el mundo, lo que Satanás han hecho contra nosotras. Puede repetir conmigo si gusta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Reconocemos que hemos sido afectadas como mujeres, que hemos sido distorsionadas en la imagen, que el valor de nuestras vidas ha sido profundamente destruido y de muchas formas y de muchas maneras. Reconocemos que hemos también pecado, que esto ha acabado de destruirnos en muchos casos. Pero hoy, arrepentida, venimos delante de ti. Reconocemos que solo tú puedes restaurarnos, que solo tú puedes devolver la imagen y la semejanza dañada, que solo tú puedes darnos la dignidad de ser mujeres, de ser amadas, de ser valiosas, de ser perdonadas, de ser discípulas, de poder servir a otros y que solo en ti podemos ser compradas y redimidas a precio de sangre. Y hoy recibimos el beneficio de la cruz y hoy recibimos una nueva historia y hoy recibimos la restauración de lo que se perdió. Hoy en Cristo tenemos una nueva identidad, una nueva dignidad, porque hoy para muchas empieza una nueva vida. Hoy te adoramos y te recibimos en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas de ustedes posiblemente han recibido una hojita y si no, sus amigas se las pueden enviar. Y es una nueva historia. Usted puede buscar ahí en esa nueva historia qué necesitas del Señor. Yo continuamente voy a abrir la cámara aquí. Lo tengo que hacer. Tengo un papelito, escribo las verdades que necesito para mi vida. Y en esa hojita de nuestra nueva historia, escribo esas verdades y todos los días me las repito. Y entre esas, yo tengo uno aquí que dice, soy hija y soy amada, no soy hijo. Todos los días yo recibo esa verdad del Señor, que soy mujer y que soy amada por el Señor. Entonces usted lo puede hacer después en su casita y escoger cuáles son las verdades que necesita para restaurar la dignidad del Señor en su vida. Y bueno, muchos de estos materiales los he sacado de un librito que se llama ¿Por qué no la mujer? Usted encuentra ahí la carátula de ese libro. Y ahí queremos animarlas. Este es un libro que nos habla mucho de los ataques históricos contra la mujer. Y como les dije, esta semana ha habido todo un escándalo mundial por esta chica de 22 años en Irán que fue muerta en un ataque contra la mujer porque no se puso el velo como ellos ordenan. En este libro también vamos a encontrar la perspectiva bíblica sobre la mujer, tanto en nuestras vidas como también en el ministerio. Porque aún dentro de la iglesia también se nos ha dicho cositas que no necesariamente son ajustadas a la escritura, entonces necesitamos
reconocer quiénes somos nosotros y a quién nos ha llamado el Señor. Y es escrito por este hombre junto con otro asociado, Loren Cunningham, que es fundador de una agencia misionera que se llama Juventud con una Misión. Me lo he leído varias veces, tristemente lo presté y no volvió a mí, pero aprecié mucho cuando leí quién soy yo en Cristo. Abracitos para todas. Bueno, yo sé que ha quedado con su corazón hinchado de este regalo de amor, de este abrazo del Señor. Comprender que siempre tenemos un enemigo que quiere distorsionar todo. Y ahí hemos caído las mujeres de manera como muy especial. Pero tenemos a nuestro Redentor, que, que lo ha hecho todo, que nos recuerda quiénes somos. Y esta es una oportunidad maravillosa para recordarles esta oportunidad que tenemos con Magdalena, ¿se acuerdan? Sobre esas sesiones de cómo Jesús se relaciona con las mujeres y mucho de lo que Mercedes nos ha dicho, ¿cierto? Cómo la dignifica, cómo la sana, cómo la pone en su lugar, cómo nos vuelve a recordar qué había en su corazón cuando nos creó, el diseño que nos han oscurecido durante la historia. Y por eso queremos volverlas a invitar también a Magdalena, porque Mercedes nos ha dado en este tema que es vigente todo el tiempo, porque es una batalla también de quien quiere distorsionar, mentir alrededor de nosotras. Entonces es algo vigente a través de la historia. Imagínense, toda la historia es algo que tenemos por qué recordar. Decía Mercedes algo muy importante, predicarnos el Evangelio a nosotras mismas para recordar quién es nuestro Señor, dónde, qué era su amor por nosotros, cuándo nos creó. Es muy importante. Y hay un videito que queríamos ponerles sobre la introducción de todo este material que habla sobre cómo Jesús restaura a la mujer, esos encuentros con mujeres. Y es un video muy corto que nos va a recordar esto y nos abre la invitación. A ver si me atrapas. Oye, aquí estoy. No me puedes alcanzar. Estoy aquí. ¡Ay, qué lindo! Qué hermosos los cuadros que Dios pinta al atardecer. Me recuerda su gran amor. Por mí, por ti. El creador de todo esto. Dudo que me vea. Y mucho menos que me conozca. Tal vez Dios ame a una persona santa. Pero no a alguien como yo. Oh, Rivka, si hubieras estado ahí los 3 años que nos enseñó. ¿Mi maestro Jesús? Zafira. ¿Nos cuentas de él, María Magdalena? Sí, por favor, cuéntanos tu historia. Sí, claro. Pasen. Bueno, la idea es que podamos como recordar que el Señor nos ve, que el Señor quiere restaurarnos, que quiere quitarnos ese poco de mentiras que el mundo, la televisión, las comunicaciones, las relaciones que están fuera de Cristo ha puesto en nuestro corazón. Así que están invitadas todas las interesadas en tener un grupo para estudiar Magdalena, que es el material de Jesús con todas las mujeres del Nuevo Testamento. Está abierta también. Permítanme simplemente una oración pequeña para cerrar este espacio y continuar en el programa. Amado Jesús, gracias por este regalo que nos has dado, Señor. Gracias porque ha sido tu voz a través de Mercedes, Señor. Ha sido tu Santo Espíritu revelado hoy a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, recordándonos, Señor, que tú nos amas, que tú nos tienes en gran estima, que nacimos de tu corazón, Señor, que no somos producto de segunda, Señor, sino que somos amadas, profundamente amadas por ti, y que tú, desde que estuviste en la tierra, Señor, tú has luchado, Señor, para
que la humanidad entienda, Padre Celestial, una verdad que ha sido distorsionada con respecto a las mujeres en medio de todo tu ministerio, Señor. Ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a entenderlo, amado Señor. Bendecimos tu nombre y damos muchas gracias, Señor, por haber tenido hoy a Mercedes y todo lo que tú hablaste a través de ella. Bendice a las mujeres que pudieron hacer esta oración, Señor. Yo te ruego que estemos allí para acompañarlas, para seguir conversando de estos temas tan importantes. En tu santo nombre te doy las gracias. Amén. Vamos ahora a mirar, tenemos otro tesoro que siempre llega en el desayuno de mujeres, es un testimonio de vida, un testimonio real. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Claudita. Vamos a escuchar el testimonio de Claudia. Hola, muy buenos días. Yo soy Claudia Lenis y vengo a contarles una pequeña parte de mi historia. Cómo Dios ha cautivado mi corazón, de lo feliz que me siento de leer y estudiar la palabra. Nací y me crié en Buenaventura del Alma. Mi mamá, doña Rosa, hace más de 25 años pertenece a una iglesia cristiana. Desde entonces sé que no para de orar por sus hijos para que conozcan la gloria de Dios. Ese era su afán en ese momento. Ella quería que nosotros, sus hijos, tuviéramos una intimidad con Dios. Pero yo estaba muy ocupada en mis asuntos. Estaba ocupada en mis cosas, no quería involucrarme en esos temas, estaba demasiado joven para eso. No sé, andaba en otros caminos que no eran. Sabía de un Dios que siempre estaba conmigo, que Él me acompañaba, que yo lo invocaba y Él estaba ahí conmigo. Pero hoy en día sé que era como si fuera un Dios bombero y eso no estaba bien. En fin, estaba muy equivocada. No sé qué pasaba por mi cabeza en ese entonces. Hace más de 20 años conozco a Juan Andrés. Me casé con Juan Andrés, tengo 3 hijos. Valeria, Jerónimo y Jacobo. Poco a poco los años fueron pasando, los años matrimoniales, unos días felices, otros días no tan felices, problemas van, problemas vienen, vuelve la felicidad. Bueno, y entre tantas cosas pasaron. Llegó un momento de mucha tristeza para mi corazón, en el cual yo estaba indignada, me sentía frustrada, tenía muchos reproches acumulados en mi corazón, tenía rabias, tenía temores. Estaba llena de mucha rabia, estaba aburrida hasta conmigo misma. Ahí fue cuando decidí venirme a vivir a Cali, a tener mi propia vida, a llevar un plan, mi propio plan. Pero Dios tenía un plan maravilloso conmigo, porque Él es un Dios misericordioso. El plan de Él no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Él tenía un plan. Él tenía un plan perfecto, porque era un plan de amor y era un plan de esperanza. Estando aquí en Cali, una amiga me invitó a la casa a los grupos de oraciones. Ahí estudiaban la Biblia y estudiaban libros encaminados a la palabra. En ese momento estaban leyendo este libro, Temperamentos Transformados. Descubre el poder que cambia la vida. El autor refiere atrás. El poder del Espíritu Santo de Dios transforma temperamentos. Y ¡wow! Eso me llegó a mí. Eso era para mí. Gracias Dios por transformarme. Así poco a poco, Él fue moldeando, Él fue transformando mi temperamento y mi vida. Así llegó Dios a mí, edificándome en su palabra. A la misma medida que iba sintiendo esas ganas de conocer más, de saber más, de estudiar más, de aprender más, Jesús tocó mi corazón. Cada 8 días, en las reuniones con las mujeres, dando sus testimonios y enseñando y aprendiendo entre todas enseñanzas de la Biblia. Empecé a descubrir cuánto me ama Dios. Empecé a descubrir que yo dependo de Él, que yo debo rendirme solamente a Él, que Él es único, que Él es maravilloso, soberano y creador, y me ama profundamente, y tiene los mejores planes para mí. Mientras iba creciendo mi relación con Dios, me fui involucrando en la iglesia, con sus actividades, y ahora ayudo en la iglesia dominical con los niños. Eso sí que fue una gran enseñanza. Me divierto mucho enseñándole a los niños, y esas enseñanzas que son para ellos, son para mí. Las disfruto mucho.
Una de mis primeras enseñanzas, sin saberlo, fue la parábola de la oveja perdida. Aquí tengo mi oveja. Esta la hicimos en un domingo con los niños, cuando ya estábamos presencial. La parábola de la oveja perdida está en Lucas 15, del 4 al 7. Y dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida. No, eso fue muy especial para mí. Yo era esa oveja perdida, porque yo tenía unos planes que no tenían nada que ver con Dios. Y Jesús, en su grande amor y misericordia, como les digo, me rescató, me dio su mano, me acercó mucho más a Él. Y sé que eso no es fácil. Esto es un aprender día a día. Estoy aprendiendo a conocerlo, a depender de Él, a estar con Él. Y eso ha sido maravilloso para mí. Y hoy, como dice otro versículo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso me hace sentir una alegría fuerte y canto con emoción. Le pido a Dios que me ayude en mis debilidades, que siguen siendo muchas, en mis rabias, en mi queja, que me quite las ganas de yo siempre querer llevar el control, que me enseñe cada día a ser una verdadera mujer prudente y sabia. Yo solo conocía de la Biblia la Reina Valera, y en alguna ocasión alguien muy especial me regaló esta Biblia, con un lenguaje sencillo de interpretar, pues para mí que no conocía tanto de estos temas. Me encantó tanto ese lenguaje y me fue llegando, que en un día de madres le dije a mis hijos que me regalaran una Biblia de estudio, y me regalaron esta Biblia de la NTV. Con esta Biblia he aprendido a leerla, he aprendido de muchas enseñanzas, hago el devocional y me inspiro demasiado. Y en ese momento pienso, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué me había perdido de tantas riquezas? Pero nunca es tarde. Aquí estoy contándoles mi historia. Mi vida está siendo edificada y transformada todos los días, todos los días. Y bueno, aquí no termina esto. Yo le pido a Dios todos los días: Señor, te entrego mi corazón, te necesito. Gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi Salvador, dueño y soberano. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Gracias a ustedes.